sea más llevadera y mucho más fácil poderla pasar. Entonces ahí escucharía a alguien en línea que quiera hablar o alguno de ustedes de por acá. ¿Cómo vieron el primer periodo? Fue su primer, de la mayoría, su primer ciclo universitario, ¿verdad? Su primer periodo. Entonces cuéntenme sus experiencias. Ajá, entonces en cuanto a la lectura, ¿cuál es su sugerencia? No la alcancé a escuchar bien. Ah, va. Va. La primera sugerencia que me hacen acá, porque no creo que hayan alcanzado a escuchar en línea, es que preferiría que las lecturas las hiciera yo, porque a veces se perdían cuando daba el cambio de un compañero a otro compañero. Entonces, podría ser, ¿verdad? No se me acabe la garganta porque este día yo tengo clase hasta la 1:30. Entonces, yo voy a tratar de complacerla en ese aspecto, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Y en línea? En línea están lejos, no les puedo hacer nada. Y los que están aquí no traje el bate, así es que no se aflijan, ¿verdad? Los puedo escuchar y me pueden decir todo lo que necesiten decir. Asumimos que estamos bien. ¿Y en línea cómo estamos? ¿Estamos bien o no? ¿Todo bien, licenciada? ¿Todo bien? Sí, licenciada, todo bien. Sí, sí, licenciado. Muy bien, gracias. Van a disculpar, mi bocina tal vez no es tan profesional. En mi casa yo la oigo fuerte, pero aquí no. El salón es demasiado grande. Entonces, yo ya tengo más o menos las semanas ya en la planificación cuando voy a hacer evaluaciones, ¿verdad? Siempre estoy valorando que la primera evaluación sea una tarea, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Por el tipo de temas que estamos leyendo, ¿verdad? Yo siempre me he inclinado en estos temas por cuestionarios. Por lo tanto, desde el tema donde ya no entró al parcial, no traje el libro, ya vamos a ver cuál será. Desde ese tema, ustedes podrían formar grupos de 4, ¿verdad? Si no lo quiere hacer en grupo, puede hacerlo solo. Entonces, de cada tema podría sacar un cuestionario a lo mejor entre 8 y 10 preguntas máximo. Pero ¿en qué quiero que se enfatice para hacer esos cuestionarios? En lo más relevante que nosotros hacemos acá, ¿verdad? Adelante. Lo más relevante de las conclusiones que nosotros sacamos en la clase. Para que cuando yo venga a redactar exámenes, lo que hago yo es que abro la miscelánea de cuestionarios y redacto una pregunta de un grupo, la otra la saco de otro grupo. Lo único que hago es que le doy vuelta y le doy otro formato. Pero sí me baso en las preguntas que ustedes mismos realizan, ¿verdad? Y la entrega de esos cuestionarios tendría igual el porcentaje del 20%, quiere decir que serían a lo mejor varias entregas en este periodo. 20% el laboratorio, siempre iremos a un laboratorio, que ese ya va a ser presencial, que lo haríamos partido, ¿verdad? Al grupo que le toca venir esta semana, pues lo hacemos en su semana y la siguiente semana evalúo al otro grupo que viene. Eso significa que claves de exámenes van a ser totalmente diferentes. Igual la de los parciales, porque en la semana de parciales, el día miércoles viene un grupo y el jueves viene el otro grupo. Y la participación, yo no sé si con respecto a lo de la participación, está de acuerdo a que siempre yo le asigne el 10% o le subimos 25 y 25 a las actividades. Ahí sí necesitaría yo, porque acuérdese que hay personas que no hablan, nunca han levantado la mano, nunca nada. Entonces hay nombres que yo, para mí, desconocidos,
No les quise, la menor nota que puse en participación fue 6. No me lo quise bajar mucho, pero sí hay personas que jamás han hablado. Entonces ahí sí me gustaría a partir de este periodo dejarnos a la opción de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Subimos a 25 y 25 o 20, 20, 10? Aquí en línea también queremos escucharlos. Pues para mí está bien 20-20-10. Díganme. Vale. Usted se inclina al 25-25. No puedo darle tanto a la participación. No puedo porque solo es de preguntas y respuestas, de opiniones, entonces no puede valer tanto. Vale. Imagínense, ¿quiénes saldrían bien? Los nombres que yo ya manejo pues, de los que siempre me platican y se ofrecían. Pero ¿y qué de aquellos que me pongo a leer? Créame, he leído nombres y esta persona, digo yo, no sé quién es, no sé quién es. Y entonces esa persona saldría afectada. Miren, por un lado, aquí hay quizás 1, 2, 3, como 4 personas o más que opinan que mejor 25-25. Y veo muchas cabezas asintiendo en que sí, pero acá en línea solo uno ha dicho, y entonces los demás, ¿qué opinan? Dayana, ¿la escuchamos? Tal vez nos habla fuerte, Bueno, aunque nos grite, no se preocupe, pero ojalá que la bocina logre captar su voz. primeramente, buenos días. Bien. Yo en lo personal pienso que sería mejor el 25-25, ya que hay muchas personas y siento que también incluyéndome, ¿verdad? No participamos mucho. Entonces esto nos ayudaría más. Muy bien. Catherine, ¿la escuchamos? Buenos días. Yo opino lo mismo que mi compañera Hábleme Dayana, fuerte, por favor, para que le escuchen sus compañeros. Es que los tengo algo lejos, este salón es grande. que yo opino lo mismo que mi compañera Dayana. Bien, gracias. Entonces, José Miguel, también lo escuchamos y luego a Carlos Josué. Hola, buenos días, licenciada. Buenos días. Pues la verdad estoy de acuerdo con lo de 25-25. Ujú. Siento que es una mejor manera porque, no, al menos a mí me cuesta un poco lo que es participación, ¿verdad? No es porque no quiera, pero Ajá. me parece mejor el 25-25. Vale, muy bien, José Miguel, gracias. Carlos Josué. Buenos días, igual yo estoy de acuerdo con 25-25. De acuerdo, 25-25. Entonces yo diría que nos quedamos con el 25-25. Gabriela Alessandra la escuchamos y luego a José Armando. Gabriela. Gabriela Alessandra, no sé si tiene problemas con el micrófono. Bien, entonces José Armando, ¿qué nos podrá decir? Gabriela, no la escuchamos. Buenos días, licenciada. Buenos días. Igual con mis compañeros me inclino a 25-25. Vale, muy bien. Entonces yo diría que nos quedamos ya ahí con el 25-25. No significa que me van a dejar hablando a mí sola toda la hora, ¿verdad? Sino que la participación, eso es bastante importante. Entonces trabajaríamos con eso. Y ya que se animaron pues a hablar los que están en línea, podríamos decir que estamos claros cómo vamos a trabajar, estamos claros cómo pasó el primer periodo y podemos iniciar la clase. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bien, de acuerdo, muchas gracias. Bien.
Bien, vamos a seguir con este tema. Acuérdese que este tema no inicia, permítanme, no inicia desde aquí el periodo. Ya tenemos temas anteriores que son parte del periodo. Y entonces vamos a hablar de el franciscanismo. Y voy a leer, yo espero no quedarme sin voz. Si me quedo muda, me ayudan y explican ustedes. Me dice, dos condiciones fundamentales reunían la gran síntesis filosófica y teológica del tomismo, la de constituir una profunda sistematización metafísica y la de ser un intelectualismo cristiano. Santo Tomás no despreciaba el conocimiento de la naturaleza para refugiarse en el sobrenaturalismo de la gracia, sino que concebía a la gracia como culminación y perfeccionamiento de la naturaleza, a través de cuyo recto cumplimiento habría de ascender a la meta sobrenatural. Hemos visto a lo largo de nuestro camino, por los cauces históricos del pensamiento, cómo toda construcción filosófica que procura dar una explicación racional a la realidad y para ello utiliza entidades y explicaciones metafísicas, provoca siempre una reacción empirista y escéptica que no acepta sino lo concreto y sensible. Y como todo intelectualismo filosófico, ha hallado siempre en el seno del cristianismo el contrapeso de un pensamiento que retoma a la pura y mística relación del alma con Dios. No podrían faltar ambas reacciones y contrapesos al pensamiento de Santo Tomás. La primera de estas reacciones surgiría en el siglo XIV y constituiría ya en su empirismo escéptico la decadencia de la escolástica y el fin del pensamiento medieval. La segunda, el sobrenaturalismo de la fe, estará representado en el mismo siglo XIII por el movimiento espiritual que se conoce con el nombre de franciscanismo. La Orden de San Francisco fue fundada por este santo a principios del siglo XIII, en la misma época a la de Santo Domingo. El motivo inspirador del franciscanismo fue un impulso de amor hacia todo lo creado, que representa la obra de Dios y canta en su ser las perfecciones del Creador y el espíritu que el santo de Asís transmitió a sus hijos en región fue la difusión de la humildad y de la caridad fraterna. En un principio, la orden, respondiendo a este espíritu, se mantuvo alejada de las actividades intelectuales, pero en 1231 se produjo un hecho insólito de que uno de los más famosos maestros de la Universidad de París, Alejandro de Ales, solicitó el ingreso en la Orden de San Francisco. Con él se inicia una gran corriente de pensamiento filosófico que siempre bajo la inspiración inicial del franciscanismo habría de reanudar en esta época la filosofía teocentrista y afectiva del agustinismo. Dos figuras se señalan en la filosofía franciscana, San Buenaventura y Duns Scoto. El sistema de San Buenaventura no constituye en modo alguno una réplica u oposición al tomismo, sino una síntesis filosófica realizada sobre elementos distintos en aquel mismo siglo de madurez cultural. El de Duns Scoto será, en cambio, como veremos más tarde, una crítica acerba del tomismo, construida como sistema sobre un previo conocimiento de éste. La vida de Juan de Fidanza, conocido como San Buenaventura, puede considerarse paralela con la de Santo Tomás. Nació 4 años antes, 1221. Se doctoró el mismo día que el autor de la Suma y murió en el mismo año. El objeto último de nuestro saber es para San Buenaventura Dios,
y Él es también la luz, en todo conocimiento se hace transparente y eficaz. Las cosas vistas a través de Dios se nos revelan penetradas de una nueva luz y parecen adquirir un sentido de que antes carecían. De Dios solo poseemos un conocimiento muy imperfecto e inadecuado por la razón, y algunas ideas sobre su ser por medio de la fe. La plena posesión de este bien último será solo asequible a una vida futura, pero aquel imperfecto conocimiento engendra en el alma una sed de verdad y de amor, algo semejante al eros, que según Platón experimenta el alma desterrada de la patria de las ideas. Y uno de los accesos posibles para acercarse el alma a Dios es el saber racional, la filosofía, porque nada más dulce para el amante que conocer al objeto de su amor. De aquí la obra principal de San Buenaventura se titule Itinerario de la mente hacia Dios. Veamos, voy a parar acá para que hablemos un poquito de lo que se ha leído hasta ahorita. Y veamos, iniciamos acá. Me gustaría escuchar opiniones y los que están en línea, yo no los veo, pero me gustaría que si alguien quiere hablar, simplemente levante la mano y habla, por favor. Y los de acá también, ¿verdad? Los que estamos acá presenciales. Podría hablar fuerte para que tal vez la escuchen sus compañeros. Podríamos decir que el cristianismo, aparte de ser como una retroalimentación de todas las que hemos venido, fue como que lo hizo más fuerte. Fue como que este sentido de querer y amar a Dios, entonces ya lo hizo como creó un lazo como fuerte. Y ahí también dice que después incluyó los conocimientos metafísicos y la del espíritu cristiano. Entonces podríamos decir que gracias al cristianismo y las figuras que ayudaron a que se propagara, dio como una mejor representación de esa fe. Así es, muy bien. Hubo no sé si escucharon los que están en línea a su compañera. Bien poco, Lick. No, no Bien se escuchó. poco. Yo no Va. escuché. Bien poco. Más o menos hablaba de que como todo fue, ¿verdad? Como una base, le entendí yo, para cómo se va a ir desarrollando esta nueva filosofía. Veamos, ¿quién más quiere platicar? Pareciera que hoy están mucho más tímidos que otras veces. Buenos días. Y bien, jóvenes, yo no voy a pasar hablando la hora y media. Buenos días, licenciada. Buenos días, José Armando. Pues a mí me llama mucho la atención que dice que tenía dos condiciones fundamentales, como era la filosófica y la teológica, ¿verdad? Ajá. Me imagino que era para continuar y llevar a cabo la metafísica. Así es. Así es, él tenía como dos corrientes, llamémosle así, eso nos dice su compañero.
Veamos, Juan Antonio Castillo en teoría está acá. ¿Dónde está? Presente, aquí. Ah, usted se me quedó ahí. Va, perdón, ya le vamos a poner asistencia de una vez. ¿Qué nos puede comentar usted? Bueno, lo que me llamó la atención fue que nos motiva a decir como una intimidad. Ajá. ¿Intimidad propia o cómo? No, en el aspecto de buscar a Dios, que la filosofía nos ayuda a eso, Ah, va. porque Que la como que es el filosofía. centro. Lo escuchamos, Juan Antonio, solo que me gustaría que hable un poco más fuerte para que llegue a sus compañeros algo. Bueno, lo que más o menos entendí que la filosofía va a tomar esa parte de ¿cómo se llama? De tener una intimidad con Dios porque es el objeto a entender. Ajá, intimidad con Dios, dice, porque Dios es el objeto para aprender. ¿Verdad? Bien, veamos. Leslie Karina, ¿está acá? Leslie, la queremos escuchar. Grítenos para que le escuchemos todos, por favor. Es que la mascarilla nos quita volumen y eso es una realidad. Ajá, muy bien. ¿Lo escuchamos? Como dice como el nombre de la filosofía del franciscanismo, me imagino de que como él fue más o menos impulsada también por el santo San Francisco de Asís, en el cual su historia es bastante curiosa, fíjense. De que de lo que me acuerdo, él era un niño que era rico, entonces de que tenía así ropa, comida, todo lo necesario para vivir. No acuerdo si su padre era vendedor de las niñas, el cual, pues, le iba bien, pero por alguna razón a él no le gustaba tener eso. Él quería vivir una vida sencilla, estar en un tipo de pobreza, pero no así de que quiero ser pobre, sino que sentir lo que sienten las otras personas y ser parte de eso. En el cual su papá se dio cuenta, pero sí se dio cuenta y prácticamente lo echó de la casa. En el cual él empezó su vida predicando y alabando todo lo que pasaba alrededor, que decía que la madre de no recuerdo si la madre tierra, el padre sol, y otra cosa. Y me imagino que tiene que ir analizados con eso, porque prácticamente Dios es la herramienta de la filosofía. Como dicen, de que todo lo que está aquí es analizado por Dios. Así es. Y efectivamente, este franciscanismo del que hablamos es San Francisco de Asís. Es su filosofía, ¿verdad? Fíjese que le dice, bueno, las dos corrientes, ¿verdad? Basadas un poco en Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Santo Tomás, acuérdese, lo vimos antes y es como el más ilustre de todos los filósofos cristianos que ha habido, yo podría decir que aún hoy en día. Porque les vuelvo a repetir y no me voy a cansar de hacerlo, que no hay otra obra más excelente, al menos en la Iglesia Católica, como la de Santo Tomás, porque es demasiado profunda. Yo la he entrado a estudiar poquito, yo sé que quienes lo estudian a profundidad son los sacerdotes. A lo mejor en Teología 1 o Teología 2 que usted lleve, ahí le va a dar un poquito más, a explicar un poquito más sobre las 5 vías. Y entonces le dice que quiere constituir una profunda sistematización metafísica. Acuérdese, la metafísica que estudia el origen de todas las cosas, tanto materiales como inmateriales. ¿Sí? Es una rama de la filosofía tan profunda que es la que se mete a hablar del alma. ¿Verdad? Y nosotros habremos escuchado muchos puntos de vista de personas a lo mejor no cristianas sobre el alma.
que hablan de la reencarnación, hablan que si usted se ha portado mal en esta vida, puede reencarnar en una cucaracha a la siguiente vida, y conforme usted se vaya portando bien, usted va a ir reencarnando en un animal superior, hasta llegar otra vez a reencarnar en una persona. Y eso, tantas ideologías que se dieron en esa época, entonces hubo alguien o un grupo que ya se trató de estudiar más a profundidad a Dios. Quiere decir que ya no estamos hablando de personas no creyentes, sino personas creyentes. Pero a mí me llama la atención que a San Francisco o a su filosofía no le interesó el estudio académico. A él le interesó el intelectualismo cristiano, quiere decir solo Dios, solo rezar, solo leer la Biblia, solo conocer a Dios, conocer toda su creación, pero nada que ver con lo académico, ¿verdad? Podríamos decir que inició como un filósofo haragán, porque no le interesó estudiar. Así como cuando a veces un hijo dice eso, me lo decía un señor el día de ayer, mientras yo esperaba que me vinieran a traer, me dice, y me preguntaba de mis hijos y yo le preguntaba de sus hijos. Y me decía, solo uno no quiso estudiar. Y me decía, yo no voy a estudiar, yo voy a ir a trabajar. Y por más que yo le insistí, me decía, no quiso. Entonces, al inicio así comenzó San Francisco. Si le hablaban de algo intelectual, a lo mejor rechazaba toda inclinación a lo intelectual. Entonces, académicamente inició Haragán. Pero vamos a ver que después cambió. Aquí le menciona algo, ¿verdad? Dice, no podrían faltar reacciones de contrapeso al pensamiento de Santo Tomás. Y más con el franciscanismo inicial. Acuérdese, si tanto Santo Tomás era un ilustre académico, súper inteligente, a lo mejor iba a chocar con el pensamiento de San Francisco. San Francisco a lo mejor lo sentía demasiado difícil. Filosofía es una materia bastante árida, que todo depende del enfoque que se le dé, del lugar donde estemos, obviamente, nos puede gustar o nos puede asustar. Y la vamos a sentir y la vamos a rechazar. Y entonces, San Francisco sentía demasiado elevado el pensamiento de Santo Tomás y a lo mejor por eso habían reacciones de contrapeso y de rechazo, obviamente. Le dice que la primera de estas reacciones, y ya vamos a llegar a ese tema, están ahí por el siglo XIV, que ya comienza a decaer la escolástica, comienza a decaer ya todo aquel auge de las filosofías cristianas. Nuestros filósofos cristianos ya no fueron tantos. Le dice más o menos el año en que fue fundada y le dice que es la misma época de Santo Domingo. ¿Se recuerdan? Ya hablamos de Santo Domingo. ¿Quién recuerda algo del Santo Domingo de Guzmán? ¿O quién sabe algo de Santo Domingo de Guzmán? Si aquí hay alguien que estudió en el colegio dominico, auxílienos. No sé si hay alguien acá o en línea. ¿Se recuerda en dónde la escuchamos mencionar la orden de Santo Domingo? Están graves de amnesia hoy. Y veamos en línea. José Douglas, lo escuchamos y si me hace el favor, no importa que grite, pero queremos escucharlo aquí hasta el final. Estoy en link, no sé si me escuchan bien. No mucho, dicen. No. No. Pero lo que quería mencionar es de que la orden de Santo Domingo era aquella orden que estaba enfocada en lo intelectual, que eran los estudiosos, ¿verdad? Fue lo que nos mencionó en la clase de la LIC. Así es, José Douglas. Dice de que yo les mencioné que la orden de Santo Domingo era y es todavía la más intelectual de las órdenes sacerdotales que tenemos. De los que ya estudiamos filósofos, ¿quién entró a la orden de Santo Domingo?
¿Quién se hizo dominico? José Douglas, ¿lo escuchamos? Fue Santo Tomás de Aquino, si mal no recuerdo. Exacto, fue Santo Tomás de Aquino. Acuérdese, Santo Tomás, él quería consagrarse a Dios, pero andaba buscando a dónde consagrarse. Y conoció la orden de Santo Tomás cuando él llegó a estudiar a la Universidad de París, y ahí conoció a un profesor. No me recuerdo ahorita el nombre del profesor y no traje el libro. Entonces, ahí fue donde él decidió meterse a la congregación de Santo Domingo de Guzmán, porque eran los más intelectuales. Y acuérdese, Santo Tomás, una persona callada, bien metida en él, con la nariz en los libros. Entonces, fue como un amor a primera vista, llamémosle así, entre la orden intelectual y él. Y entonces me dice este documento que estamos hablando del mismo tiempo, cuando surge la orden de San Francisco de Asís, estaba ya fundada la de Santo Domingo. ¿Se imagina usted? Una orden alejada de lo intelectual y una orden súper intelectual. Por eso es que San Francisco jamás decidió entrar en esa orden, porque él no quería estudiar. Acuérdese, era un joven que eso por el momento no le llamaba la atención. Y entonces él comienza a cantarle, como decía su compañero, a admirar todo lo creado por Dios. Comienza a ver a su alrededor y por eso le transmitió a todos los que entraron a su congregación la humildad. Hoy en día se podría decir que es la orden franciscana, una de las más grandes a nivel mundial, y son aquellas congregaciones donde si entra alguien, por ejemplo, que venga de una familia de dinero, renuncia a sus posesiones materiales, porque sigue conservando que es una congregación que vive de la caridad y de la humildad. Si son de Santa Ana, por ejemplo, aquí en Santa Ana tenemos 2 asilos de ancianos de la Orden de San Francisco. La Bermeja, no me acuerdo cuál es el nombre de la Bermeja, que está frente a la Universidad Nacional acá en Santa Ana, y el Narcisa Castillo, que está bajito del Bautista. Entonces ahí tenemos esa orden. Pero San Francisco, podríamos decir, él estaba bien tranquilo con su orden, con sus hermanos viviendo. Ya vamos a leer cómo comenzaron a vivir. Y en eso hay alguien que se sintió atraído por la filosofía de Francisco. Y fue un profesor de universidad. Se imagina, o yo sí me imagino, el choque para San Francisco cuando él tuvo un rechazo total a todo lo intelectual y de repente viene un estudioso, un profesor de la universidad y le dice, hey, quiero entrar a tu orden. Eso movió a San Francisco. Y fue ese hecho el que lo hizo cambiar de actitud con respecto a lo académico. Y entonces ya se volcaron ellos a estudiar, a ver lo intelectual, lo académico, a la par de lo religioso. Y también le dice que se centraron en la filosofía teocentrista, quiere decir la de Dios, y la de San Agustín. Cuando me diga agustinismo, me está hablando de San Agustín. Me habla de San Buenaventura. San Buenaventura me lo está como acercando a Santo Tomás. Son contemporáneos, así como todos ustedes son contemporáneos porque sus edades andan bastante cerca. Así fue San Buenaventura con Santo Tomás. Y me dice que el objeto último de nuestro saber para San Buenaventura es Dios. Y Él es también la luz, en todo conocimiento se hace transparente y eficaz. San Buenaventura fue aquel, o yo me lo imagino como aquel que si cuando iba a memorizarse algo a lo mejor, se encomendaba a Dios.
No como los estudiantes que están ahí en el pasillo, ¿verdad? Dios mío, quiero pasar el parcial, pero sin estudiar. Entonces, no, así no funciona. Entonces, San Buenaventura es el que comenzaba a aprender y todos los saberes que le llegaban, primero se encomendaba a Dios para tener, dice, cuando me habla de un conocimiento transparente y eficaz, que no le cueste, pues, que sea más fácil poder aprender todo lo que tenía él por ahí. Vamos a ver qué más me dice por acá. Le dice qué le pasó a él en cuanto al conocimiento. El conocimiento para él, en él, era imperfecto, como para todos nosotros. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted comenzó o aprendió a andar en bicicleta. ¿Qué sintió antes de manejar su bicicleta? Miedo. Miedo a caerse, a rasparse. Así es. A lastimarse. Así es. Miedo a caerse. Ahora venden un sinfín de protecciones para los niños. Yo cuando los veo, a mí me da risa, ¿verdad? Que casco, que para los codos, que para la rodilla. Solo les hace falta ponerles algo aquí atrás, por los entones que uno da. Exacto. Envolverlo en burbujas esas de papel, de plástico, para que no se golpeen. Sí, hay temor. Sí, es cierto, es cierto. Uh-huh. Todos, digo yo, nos dimos buenos sopapos aprendiendo que la bicicleta, que la patineta, que el patín, etcétera, todo. Y entonces, y así sentía San Buenaventura, su conocimiento era imperfecto, pero el ser imperfecto a él le dio más ganas y más sed de conocer la verdad y el amor. Yo les aseguro que ustedes, acá y los que están en línea, primer golpe que hicieron en la bicicleta, no dijeron, pues ya no voy a aprender, hay que se quede. No, al contrario, enfrentaron el miedo y les dio muchas más ganas de aprender a la bicicleta. A lo mejor dentro de su edad, porque no sé a qué edad aprendió, ha de haber dicho, no, la bicicleta a mí no me va a ganar y yo la voy a dominar. Y entonces aprendió. Y es lo que le pasó a San Buenaventura. Esa imperfección, ese temor o esa decadencia, llamémosle así, que él tenía, lejos de asustarlo, le despertó ese acercamiento como un eros, pero no un eros morboso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de eros, eso va inclinado solo a lo sexual desordenado. Pero acá me lo inclina, que es inclinación al pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que me lo relaciona con el eros? Porque el eros atrae, ¿sí? Exacto. Uh-huh. Uno le da una sed así, ganas de hacer algo, pero así en cambio como una necesidad insaciable. Sí, es una necesidad insaciable de conocer. Por eso a mí me gusta relacionárselo con ejemplos de la vida, ¿verdad? Sí, yo conocí un par pero señoras que quisieron aprender a andar en bicicleta y se rehusaron y dijeron, no, ya no, y no aprendieron. Pero ¿cuánto tenían? Andaban ya por los 45 años. Era obvio que el temor les ganó. Pero cuando está joven, no. El lejos de alejarnos nos impulsa a enfrentar eso que tenemos. Y acá viene, y lo relaciono con esa sed y ansia que le dio a San Buenaventura. Y llegamos hasta el libro o la obra principal que él escribió. Y entonces, no sé si hay más comentarios, sigo leyendo. ¿En línea no hay más comentarios? Hola. Por el momento no, licenciado. Vale, por lo menos. Y gracias por no dejarme hablando sola. Me dice, hablando del libro de San Buenaventura. Este ascenso o itinerario racional hacia el bien del alma, que se realiza a impulso del amor y de la atracción que nos inspira la idea imperfecta de que de Dios tenemos, consta de 3 fases consecutivas.
En la primera, descubre el alma las huellas o vestigios de Dios en las cosas de la naturaleza. El universo clama a Dios y canta su bondad cuando es contemplado por el alma henchida de amor. En la segunda fase, el alma se vuelve sobre sí misma y contempla en ella algo que es más vestigio divino, la propia imagen de Dios reflejada en la unidad y espiritualidad del alma y la trinidad de sus personas en la triplicidad de las facultades anímicas, memoria, entendimiento y voluntad. Elevada y purificada el alma con esta previa visión de Dios, por vestigio y por imagen, se abre para ella la vía mística o unitiva en la que el alma se desnuda, en cierto modo, de sí misma y es penetrada y transfundida por Dios en el éxtasis místico. Todas las facultades y sentidos del alma participan en esa entrega amorosa al Creador de la vida. Cabe preguntarse qué es lo que en nosotros constituye nuestra íntima y verdadera personalidad. No parece que sea el cuerpo, que puede mutilarse sin disminución de nuestra personalidad, ni los sentidos, que a veces son defectuosos y los cambiaríamos, si fuese posible, por los de otras personas, ni la memoria, de la que casi todo el mundo se muestra quejoso. La inteligencia parece radicar más en la personalidad, porque nadie se manifiesta descontento con la que le ha correspondido. Otro tanto podría decirse de la voluntad. Sin embargo, la crítica que no hacemos exteriormente de esas facultades, la hacemos en la intimidad de nuestro diálogo interior, en el que a menudo envidiamos la de otros, que gustosamente cambiaríamos por las nuestras. Hay sin duda algo más profundo, la sustancia misma del alma, algo que no cambiaríamos con nadie porque tal cosa carecería de sentido, supondría la anulación de nuestra personalidad y su situación por otra que nos sería absolutamente ajena. Pues bien, San Buenaventura explica cómo el alma mística se va entregando a Dios, sus facultades desde las más exteriores hasta las más personales, pero reserva la culminación del momento extático para lo que él llama ápice de la mente, que es ese fondo mismo del alma, la pura inalienable intimidad de nuestra personalidad individual. Si el pensamiento de San Buenaventura es simplemente un sistema diferente del tomismo, realizado bajo inspiraciones, el sistema que construirá Juan Duns Scoto, otro franciscano que vivió casi medio siglo más tarde, representa ya una abierta controversia con el intelectualismo aristotélico. Duns Scoto no puede asentir a la idea de que los seres se individúen por la materia, de que el alma sea meramente forma del compuesto humano, de que los seres inmateriales como los ángeles no sean individuos. La individualidad, lejos de contener algo de imperfección o mengua, es el dato primario de la realidad y debe proceder de la forma misma, que es el principio de las perfecciones del ser. En consecuencia, sostiene Scoto que los seres sustanciales individuales poseen no una forma, sino una superposición de formas que van desde lo más general que esos seres son hasta su misma individualidad. El ser este y no otro. A esas formas individualizantes llama Scoto aceitas. Mayor rivalidad estalla con los tomistas en la cuestión de la cual de las facultades humanas posee el primado, la superioridad y la dirección sobre las demás. Según Santo Tomás, a cada modo de querer sigue un modo de conocer. Así, la apetición sensible sigue al conocimiento sensible y la voluntad al conocimiento racional. Si el hombre es libre ante las cosas concretas, es porque realizan estas imperfectamente el bien,
y el conocimiento del hombre sobre la intrínseca razón de bien es también imperfecto. Buridan, un discípulo de Escoto, expone en un ejemplo muy gráfico la objeción contra la doctrina tomista. Es lo que se ha llamado el caso del asno de Buridan. Esto ya lo han de haber escuchado. Se trata de un asno que es puramente intelectual, su voluntad se mueve únicamente por motivos presentados por el entendimiento. El animal que ha ayunado largamente siente hambre, y en estas condiciones le colocan a la derecha e izquierda y a igual distancia 2 montones de cebada exactamente iguales. El asno delibera y concluye, en primer término, que entre comer y no comer debe optar por la afirmativa, puesto que tiene hambre y lo necesita su organismo. Pero se plantea la segunda cuestión: ¿por cuál de los 2 montones comenzar? Y como no existe ninguna razón que aconseje uno sobre otro, y el conocimiento del animal sobre ello es perfecto, cuenta Buridan que su farnélico asno murió de hambre en presencia de ambos montones. Como tal visión de los hechos pugna con la realidad, resuelve Escoto que la voluntad se decide por sí misma, construye la vida moral y es la primera entre las facultades del hombre. Escoto extiende esta posición a su idea sobre la naturaleza. Las leyes de la naturaleza y las normas morales valen solo porque Dios ha querido por su libre e espontánea voluntad establecerlas. No es que sean irracionales, pero Dios podría haber dejado de establecerlas o sentar otras diferentes. Esta concepción recibe el nombre de contingentismo o voluntarismo. En relación con ella se halla la defensa de Duns Scoto hizo de la Inmaculada Concepción de María, que en su tiempo no había sido definida como dogma por la Iglesia y era cuestión disputable, frente a Santo Tomás, que afirmó la necesidad con que el pecado original había de afectar a todos los hijos de Eva. Duns Scoto sostenía la posibilidad de una preservación divina, valiéndose de su célebre razonamiento: Dios pudo, quiso y luego hizo. Por esto es conocido Escoto como el apóstol de la Inmaculada Concepción. La síntesis de Duns Scoto, menos sólida y coherente que la de Santo Tomás, es sin embargo más humana y más individualista. Representa una llamada hacia los datos existenciales primarios, inexplicables de esa realidad en que es, qué grande esto, en la que estamos envueltos. Una visión de cómo es posible reducirlos sin residuo a un esquema explicativo. En ella, sin embargo, se anuncia ya como germen el nominalismo escéptico, que se reproducirá en el siglo XIV como síntoma de decadencia y disolución de la escolástica. Bien, estaba largo, pero lo terminamos. Y ahora sí veamos qué podemos platicar de esto. Llega a la conclusión de que el ser humano y todos los animales, bueno, por así decirlo, cualquier ser vivo, tiene la voluntad de decidir. Y es cierto, o sea, todos tenemos la voluntad. Creo que la diferencia que hay también no es en el desarrollo es que los animales ya tienen sus propias necesidades, sus propios impulsos, pero nosotros somos diferentes. Nosotros podemos llegar a razonar y podemos más o menos reduzco, no sé si escucharon algo, ¿verdad? Porque tenemos que gritar para que nos escuchen. Hablaba de la voluntad. Un poco, licenciada. Bueno, un poco, pero sí lograron escuchar, tener una idea de lo que ella dijo. Vale, muy bien, gracias. ¿Alguien más? También en línea, no se me pongan ahí todos
Lo único nuevo ahora es que me tienen que gritar, ¿verdad? Y no es que estén enojados. ¿Lo escuchamos, por favor? Que a mí me llamaba la atención donde dice que él dejaba que los capítulos se parecía un poco con la definición con la filosofía de Aristóteles en el tema de que los seres se dividen de la materia. Entonces él también no solo pensaba, digamos, en los seres reales, sino también en seres como los ángeles, que cómo podía ser una definición así en ese caso. Entonces estaba con el conflicto. Exacto, había conflicto porque acuérdese, incluso hoy en día nosotros tenemos muchas cosas inexplicables, ¿verdad? Que pasan sucesos y a mí me da risa cuando alguien no encuentra explicación cuando ha perdido algo, por ejemplo, dice, esta es una burla. Y yo le digo, ¿y burla de quién? Ah, de los espíritus. Entonces le digo, a mí me da risa, pues, pero es una defensa y una explicación que se le da a lo que no se puede explicar, a lo que nosotros no logramos dominar. Y eso es algo que pasaba también en esta parte, ¿verdad? Bien, ¿alguien más? Lo escuchamos. A mí me llamó más la atención las fases que tiene el alma para ascender y estar en relación con Dios, cómo el que va hallando los vestigios de Dios va evolucionando hasta poder estar más unido a Dios y poder comprender todo lo que Él nos quiere revelar. Así es, muy bien. Usted es Walter, ¿verdad? Su voz ya me la podía. Me alegra. Me habla del alma, ¿sí? ¿Se recuerdan cómo sostenía el alma San Agustín? Él nos relataba un alma, la describía como ese alguien que está preso en el cuerpo del hombre y quería y ansiaba salir del cuerpo del hombre y ser libre para regresar a Dios. Hoy en día, yo no sé ustedes, pero a mí me da risa poder imaginarme a esa alma dentro de mí que está luchando salirse, quiere decir que está ansiando que yo me muera y yo no me quiero morir, pues. Una eterna lucha. Ahora el alma ya es diferente, ¿verdad? Más adelante, aunque creo que ya les he mencionado que alma todos tenemos, incluso los plantas, pero me dice, el alma la va en dos fases. La primera, obviamente, que ha sido creada por Dios y clama a Dios y es una huella de Dios. Es como, así como cuando nosotros le ponemos nuestros datos al teléfono, el chip al teléfono, ¿verdad? Aunque ya no se les pone, ¿verdad? Pero antes le poníamos los chips al teléfono, eso nos lo puso Dios a nosotros. Es la alma de Dios, pero después dice, se contempla a sí misma como un vestigio divino. Y es eso lo que nosotros nos hace pensar en un Dios, cualquiera que sea la forma en la que lo han educado o la costumbre que usted tenga de cómo comunicarse con Dios. Es esa alma espiritual la que nos hace abocarnos en ese famoso Dios mío cuando nos hemos topado con algo difícil, un accidente o algo que ha pasado. Y entonces es bien interesante todas las facultades que tiene el alma y que se las comenzaron a atribuir en este tiempo. Santo Tomás me parece que también hizo un análisis extensivo del alma, ¿verdad? No solo quedaba así. Por eso le dice, cabe preguntarse qué es lo que en nosotros constituye nuestra íntima y verdadera personalidad. Es esa alma, ¿sí? Esa alma, ¿cómo la hemos dosificado o la hemos dominado o educado? ¿Qué piensa usted, por ejemplo? Imaginémonos un niño de 12 años, sumamente caprichoso, sumamente egocentrista, que solo él importa, sumamente arrogante y pedante con los demás. ¿Qué pensamientos le vienen a su cabeza sobre un jovencito así? Puede ser chica o chico, no importa. ¿Qué pensarían? Que es inmaduro. Que es inmaduro, me dicen acá, ¿y usted acá? Que sus papás no están haciendo algo bien, ¿sí? Porque estamos hablando que los hijos, aunque no se escuche bien, son como esa materia prima que los padres deben de ir formando, ¿verdad? Y antropológicamente se ha estudiado que cada hijo debe de estar en el hogar al menos 20 años para recibir toda el cúmulo de formación y educación necesaria para enfrentar la vida.
Ahora imagínense usted, si son 2 hijos y se llevan 2 años, quiere decir que los papás tienen que estar 22 años, más un año de embarazo, 23. Son 3 hijos y se llevan 3 años y así va aumentando. O sea que la tarea del padre no solo es los primeros 14 años como este chico que les digo, son los 20 años. Y un joven de 18 años puede decir, no, yo ya no necesito nada, ya aprendí todo. Mentiras. Hay algo donde siempre necesita la guía del padre que le diga, mira, es que esto no lo hiciste bien, es que aquí te equivocaste. Aunque no le guste al joven de 18 años, todavía no ha llegado a los 20, pues. Y ¿saben qué es lo triste? Aunque me salga del tema, que ahora tenemos familias y padres de familia de 17, 18 y 19 años. ¿Cómo van a formar estos niños aún a otros niños? Y ahí viene la serie de problemas sociales en los cuales nosotros estamos. Pero entonces, el alma es eso que le hace a usted definir, es que aquella es una buena persona y aquella es una mala persona. Con esta persona me siento bien y con la otra persona no me siento bien. Es ese interior lo que nos hace ser diferentes. Y entonces San Buenaventura explica cómo el alma va entregando a Dios todas sus facultades, desde la más exterior a la más interior. ¿Cómo podemos relacionar eso? Por eso dice el ápice de la mente. Todos estamos claros que todo ser humano, cualquiera que sea su religión, va a lograr la salvación si tiene buenas acciones. Pero si tiene malas acciones, se no va a lograr nada. Por eso le dice, va entregando a Dios todas sus facultades, desde las exteriores, podríamos decir, nuestro comportamiento normal, cómo trato a los demás, cómo me relaciono con los demás, soy servicial con los demás o solo pienso que me sirvan a mí. Esas son las exteriores. Y las interiores, obviamente ya nuestra entrega, llamémosle espiritual, ¿cómo la vivimos? No necesito, ojo, no necesito estar metida las 3 horas diarias en la iglesia para eso. No, esa es una entrega personal con Dios. Cada quien sabe cómo la lleva. Y eso son las facultades personales que le entregamos a Dios. Veamos qué más me dice por acá. Ah, bueno, habla del animal, ¿verdad? Ya me lo comentaron ustedes. ¿Por qué el animal murió? Porque ya me lo dijeron acá. Era un animal, era un ser irracional. Yo les aseguro que ustedes, como hijos, sus papás no están, mira, me voy a ir todo el día, pero no le dejaron, imagina hipotéticamente que no le dejaron nada en la refrigeradora para comer. Imagine que usted no puede salir a la calle. Estamos en cuarentena otra vez y no podemos salir. ¿Qué comería? ¿Qué haría para comer? Porque no hay nada hecho en la refrigeradora. Y si no hay, porque yo no le dije la refrigeradora nada más. Una Maruchan dijeron por acá. Pues utilizar lo que tengamos en la refrigeradora para cocinarnos algo. Quiere decir, les tocaría ir a la refrigeradora, ver lo que está ahí, que no les gusta a la mayoría de jóvenes, ¿verdad? Whisky, papa, zanahoria, no les gusta, pero tienen hambre. Y de hambre no se van a morir. Quiere decir, no pasaría lo del asno, ¿verdad? El ser humano, su razón, su voluntad, la maneja diferente, como bien me lo dijeron acá. Y entonces, come lo que no le gusta para sobrevivir. El animal no. El animal se deja morir, ¿verdad? Entonces, es bien interesante. Bien interesante. O sea que prácticamente los demás animales no velan por su supervivencia. No. No velan por eso. En cambio, el ser humano, ese es tipo un instinto que tiene, de que siempre no tener más, todo sea algo malo. Así es solucionarlo rápido. Así es. Por ejemplo, de que no hay nada que
preparados para comer y algunos que lamentablemente no pueden cocinar, ahí lo primero que se puso a comer. Se lo come. Yo les aseguro que con hambre hasta se comen las pacayas envueltas en huevo, la flor de izote. Sí, lo que se encuentra, ¿verdad? Sí. Y entonces ya hago que, bueno, no hay nada, ni modo, no hay comida, entonces no, porque a mí me dicen que me tienen miedo, porque yo quiero todo. Entonces a mí me pueden dejar esa cosita porque dicen que yo sí soy capaz de entender todo. Entonces hay veces que comen las ingredientes para hacer, digamos, una cocina, y hay días que si no plano no tengo nada, porque no quiero. Ajá. Sí, entonces, va. Pero digamos, aguanta hambre, pero sabe que no se va a morir, porque a las 7 sale su mamá y va a llegar y va a estar la comida. Entonces, eso pasa. Y en el caso de lo que usted me decía, se me ocurre algo. ¿Va? Imagínese que este asno está comiendo, pero de repente decidió comer y come. Pero llega un asno más fuerte que él, cede la comida y ya no come. Entonces, aunque se esté muriendo de hambre, aunque tenga mucha hambre, la cede y se sigue muriendo de hambre. Que le quiten a usted su comida, se dejaría. No, al contrario, exacto, agarramos algo y le tiramos encima porque es mío. Así es. El amor de los jóvenes, ¿verdad? La pizza. Bien, las normas morales valen solo porque Dios ha querido, por su libre y espontánea voluntad, establecerlas. Y ya vamos a hablar un poquito de lo que son las acciones humanas. Alguien podría decir, bueno, pero ¿quién dice que esto está bien y esto está mal? ¿Se acuerdan cuando veíamos las escuelas aristotélicas? Había una escuela que decía, nadie tiene la solvencia moral, diríamos ahora, de decir qué está bien y qué está mal, porque nadie sabe qué es lo bueno y lo malo. Y entonces esas son todavía ideas que vienen como pesando a lo largo de la historia. ¿Verdad? Dios es el que establece la moral y eso no va a cambiar jamás. ¿Verdad? Matar a alguien solo porque me cae mal, me van a meter preso. No, que me voy a ir a otro país porque allá sí es legal. Mentira, no lo va a encontrar. No va a encontrarlo. ¿Y cuántos años tiene de creada la tierra? Ni sé cuántos. Pero nunca ha cambiado en todos esos siglos que matar a alguien es permitido. Yo no sé a cuántos me hubiera echado, créame, que me caen mal. Pero como no es permitido, ni modo, lo soporto. ¿Verdad? Son bromas. Pero sí, Dios las creó. Y a veces a mí me da risa cuando los hijos le dicen a los papás, no, es que en tu tiempo eso era malo. Hoy no. En tu tiempo, abrí la mente. Tenés que ser más llevadero con las cosas inmorales que se ven. No, es que no las creó el padre de familia, las creó Dios. Y lo creó para toda la vida y eso va a ser así. Pero viene este personaje, Duns Scoto, y por eso lo tengo ahí señalado. Él defendió la Inmaculada Concepción. Él se peleó con medio mundo en ese tiempo y él decía, ¿cómo es posible que si Dios preservó a una mujer para que fuera la madre de su hijo, él iba a permitir en buen salvadoreño que la manoseara otro? Es imposible. Que algo divino, un cuerpo que llevó algo divino, antes y después del nacimiento iba a tener otros hijos, iba a tirarse a la vida mundana. Es que es inconcebible. ¿Verdad? Por eso es que él luchó hasta que se constituyó y se respetó la fiesta de la Inmaculada Concepción. De hecho, es nuestra advocación patrona de la iglesia, de la universidad y de nuestra parroquia, porque aquí somos ya constituidos como parroquia. Y usted entra a la capilla y ahí está la imagen de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Porque él se peleó de que eso tenía que ser. ¿Y por qué? Pues, ¿y por qué? Porque dice, Dios quiso, pudo, luego hizo.
Fue algo que él quiso y quién le va a decir, hey, mira, aquí te equivocaste. Ahora bien, hablando ya de la vida de San Francisco de Asís, voy a retomar lo que usted, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Ah, usted es Jorge, muy bien, gracias. San Francisco de Asís, si bien es cierto, sí era un hombre noble, ¿verdad? Por lo tanto, por ser noble, según las tradiciones de esa época, ¿a qué se tenía que dedicar? ¿Se recuerdan? Exacto. Él tenía que ejercer las armas. Ahora, antes no le llamaban la Fuerza Armada como ahora, o la escuela militar, pero a él le correspondía, por su linaje, llamémosle así, ejercer las armas. Pero él tampoco quiso ejercerlas. En ese aspecto, ¿con quién se pareció? Con Santo Tomás. Santo Tomás también fue un noble dedicado a las armas y las ejerció. Lo único que San Francisco no ejerció las armas. En su biografía se lee que él trató, ¿verdad? Y le hizo caso al papá al principio y ya iba con las armas, pero a medio camino Jesús se le apareció y le pidió que reconstruyera su iglesia. De ahí él dio la vuelta y se regresó. ¿Cómo creen que lo recibió su papá? Igualito como recibieron a Santo Tomás. Pero la historia cuenta que San Francisco fue un poco más árido o bélico, digamos, la confrontación con sus papás, porque fue desheredado, ¿verdad? Vio que San Francisco comenzó a regalarle a los pobres telas, porque sí, efectivamente tenía un negocio de telas, a los pobres para cubrirlos. Del dinero de su papá comenzaba a regalar. Entonces, obviamente, su papá se puso muy, muy enojado con él, ¿verdad? Y me imagino yo que le sacaba en cara a su hijo, como algunos padres a veces enojados lo hacemos, ¿verdad? Bueno, ¿y quién crees que te compró ese celular y por qué no lo puedo revisar? Y no, yo lo pagué, pues. O no, yo te pago el saldo. Y ese carro, ¿por qué crees que cargas carro? Porque te lo presto, eso es mío. Así me imagino, créame yo, al papá de Francisco de Asís. Porque cuenta la historia que estaba en la plaza cuando empezó el regaño del papá, ¿verdad? Todo te lo he dado yo, hasta lo que cargas puesto te lo he dado yo. Y San Francisco se quitó toda la ropa en la plaza, se quedó sin ropa y se la entregó. Y le dijo, entonces si hasta esto me diste, te lo entrego, pero yo me congrego a Dios, me entrego a Dios. Entonces cuenta que como San Francisco era un joven muy apreciado por sus buenas acciones, la gente lo cubrió, le cubrió su cuerpo con lo que tenía, ¿verdad? Y desde ahí pues él se retiró a la soledad, a comenzar a vivir una vida bastante pobre. Vivía de la caridad de las personas. Y fue cuando él fue descubriendo el amor a todo lo creado. Hay un poema, como 2 veces yo lo escuché y es muy bonito, que se llama Paz, hermano lobo, porque él llegó a habitar en una cueva donde el que habitaba allí era un lobo, quien vivía en esa cueva era un lobo. Y entonces él llegó a convencer a ese lobo que le permitiera a él vivir con él. Y ese era un lobo feroz que le causaba temor a todo el pueblo, porque llegaba a robar comida, a atacar para llevar alimento. Cuando comenzaron a ver que Francisco se hacía acompañar de ese lobo como cualquiera sale con su perrito, lo vieron manso con él, todos se admiraron y los convencía más de su filosofía de amor a todo lo creado. Por eso él a todo le llamaba hermano. Hermano lobo, hermano sol, hermana luna, etc. Porque él se abocó al amor a todo lo creado, ¿verdad? Entonces, eso no lo narra acá porque acá se centra específicamente en lo filosófico, pero podemos ver nosotros que personas creyentes aportaron mucho a la filosofía. Y le decía, me parece que me menciona aquí el año donde San Francisco fundó su orden.
Ajá, ahí lo tienen, ajá. Ahí por el siglo XIII, le dice. A 1231. ¿A qué año estamos? Y esa congregación todavía está. Y es la más fuerte a nivel mundial, la que más personas tiene, ¿verdad? Hay otras muy buenas también, pero esta se mantiene en eso, ¿verdad? Y bien, sería lo de la filosofía de San Francisco. Cuando usted entre en la plataforma, se va a dar cuenta que ya liberé otro documento. Yo no sé si lo vieron, pero por un momento me voy a salir del libro de la historia sencilla de la filosofía, porque ya comenzó, ya salió, se fija en las lecturas sobre la moral, sobre la voluntad, sobre los actos que nosotros decidimos hacer. Entonces yo voy a hacer un paréntesis para que analicemos eso. ¿Qué son los actos humanos? ¿Qué tiene que ver la conciencia con el hombre? ¿Y qué son, por ejemplo, la ley moral, la ley natural, la ley divino positiva? ¿Por qué es importante que nosotros lo conozcamos? ¿Sí? Bien. No sé si hay comentarios del tema finales, tanto en línea como aquí en presenciales, que los podamos escuchar. No, por ahorita no. Marlon dice que está tranquilo, pero ahorita no. Y veamos a Andrea Marcela, ¿qué nos puede decir usted? Hacía quemarropa, ¿verdad? Andrea Marcela. Igual pienso lo mismo que mi compañero. Todo está bien, ¿no hubo algo que les llamó más la atención? En contraposición con todo lo que hemos visto antes. No, a mí la verdad lo que sí me llamó la atención fue lo último que estaba narrando ahí de lo de que él, pues sí, por seguir a Dios hasta se quedó sin nada y, o sea, vivió así pobre y se fue para donde supuestamente vivía el lobo y todo eso, y ya después la gente como que se admiraba porque pasaba con el lobo. Eso fue lo que más me llamó la atención a mí de todo. Muy bien, gracias Marlon. A él le llamó más la atención sobre la vida, ¿verdad? Cómo fue el inicio de esa congregación. No es fácil, ¿verdad? Ahora bien, todo esto lo vemos porque siempre aprendemos cosas buenas de lo que han vivido otras personas. Pero no significa, ¿verdad?, que usted ahorita tenga que renunciar a todo lo suyo y se va a ir a la cueva. No, no se refiere a eso. Cabe la posibilidad de que posiblemente uno de nosotros así podamos surgir o crear una nueva rama de la filosofía. Sí, claro que sí. Así como el franciscanismo, de que más de 1000 años, o casi 1000 años, de que existe y ahorita es una de las filosofías más grandes que se encuentra en la universidad. Uno de nosotros pueda fundarlo. Claro, claro que sí. Y de hecho, bueno, así fue como surgió, si ustedes conocen la historia de los salesianos, ¿verdad? Un sacerdote que peleó y luchó contra sus mismos compañeros sacerdotes para crear su congregación. Y hoy en día, ¿cómo llegó? ¿Verdad? Claro que puede hacerlo. Tal vez podría ser una congregación religiosa o podría ser una filosofía. Lo único que ahora, si usted se fija, ya no se le llaman filosofías, ahora se le llaman descubrimientos, ahora se le llaman nuevas ideologías, ¿verdad? Pero claro que sí, se puede hacer. ¿Qué es lo que va a permitir que esa nueva filosofía o ideología que alguno de ustedes pueda crear perdure por todos los tiempos, siempre y cuando esté cimentada en la verdad? Si está cimentada en la verdad, créame que sí va a ser válida y por muchos tiempos. Pero si algo hay un error humano y no nos abocamos a lo que se está haciendo, obviamente eso va a fracasar. Pero que todos están llamados a poder crear algo nuevo, ya sea científico, ya sea religioso, ya sea netamente un pensamiento, una nueva teoría, por ejemplo, se le llaman nuevas teorías. Claro que todos están en la posibilidad igual de poderla crear. Claro que sí.
Ustedes son de ingeniería industrial la mayoría, ¿verdad? Bueno, pero son de ingeniería todos, la mayoría. ¿Por qué se le llama ingeniería? Ingenio. Quiere decir que utilizan más las ideas, la imaginación. Entonces, pueden crear, tal vez no una ideología, pero sí un aparato nuevo que haga más fácil las cosas. Y esa ya es una invención. Entonces, muchas cosas se pueden crear, podemos hacer muchas innovaciones como hasta el día de hoy se están haciendo. Y entonces yo diría que científicos y sabios vamos a seguir teniendo a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Bien, si no hay más comentarios sobre la materia, yo voy a parar la grabación